Bueno, bienvenidos a todos, un gusto porque con varios no nos conocemos. En el Dev no tuvimos casi instancias sincrónicas. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta sesión de preguntas y respuestas. Ustedes ya me conocen porque los he estado persiguiendo por Slack al principio, pero bueno, mi nombre es Lucia Jaimes, yo dirijo el programa gestionalmente y hoy estamos con Gastón Nieto, que es uno de los, desde el inicio de la academia, que junto a Lorenzo también han trabajado mucho en diseño, no solamente en mentorear, en dar clases, sino en todo lo que es el diseño del programa en sí, o sea, el diseño de Academy como propuesta y el diseño del contenido, y los dos han estado, digamos, trabajando también en el diseño del challenge que tienen ustedes. Así que bueno, por eso por esta primera sesión los elegimos a ellos en realidad para presentar el challenge si se quiere e ir salvando las dudas que ustedes tengan. Pero por ahí de mi lado, más logísticamente, nomás recordar un poquito de qué se trata esta instancia, qué es lo que vamos a tener después, y después ya le dejo a Gasti para que explique. Em, esta instancia nosotros la pensamos como una instancia de validación por dos razones. En los tres academies que hicimos antes de nos sucedía por ahí que cuando llegaban a la fase de proyectos, por ahí los equipos se nos desarmaban o había algunas dificultades por ahí en la organización del equipo, en el tiempo, en la expertise técnica también, pero esas cuestiones por ahí hacían que nosotros trabajáramos bastante para crear un equipo y un mentor y después eso no llegara a funcionar. Entonces, ya en una instancia sincrónica como la que tuvieron ustedes este año, pensamos que era por ahí un poquito más efectivo armar un ejercicio, como es esto, un challenge, digamos, de integración, y a partir de ahí poder asignarlos a un equipo y a una fase de proyectos. Pero repasando qué es una fase de proyectos o por qué es importante que ustedes hagan esto, esta es como un poco la manera, en primera instancia, de acreditar que ustedes hicieron, digamos, la primera etapa que han aprendido. Y después, en segunda instancia, la fase de proyectos es para nosotros la parte más linda de la academia, si se quiere, porque es la que tiene como la verdadera propuesta de valor de la academia, se canaliza realmente a través de la fase de proyectos, que es donde ustedes tienen un equipo de trabajo y el acceso directo a un mentor. En este caso son mentores que trabajan en Santex, en proyectos de Santex. Y la idea es que la mayor parte del aprendizaje se consolide ahí. Nosotros sabemos que muchas veces hay cuestiones que se aprenden, pero no se practican, o si se practican, no se practican en el interior de un proyecto. Y también sabemos el tiempo que nos lleva a nosotros y a ustedes, digamos, pasar por una etapa así. Entonces nos queremos asegurar que estén con el tiempo y las ganas de hacerlo, y que nosotros también tengamos espalda para poder acompañarlos. Así que bueno, yo, porque había algunas preguntas por ahí en el chat que eran, bueno, ¿qué es la fase de proyectos? ¿En qué consiste? Esencialmente esa es la fase donde ustedes van a integrar en un proyecto de práctica todo lo que han ido aprendiendo ahora, y es muy probable que muchas de las cosas que vayan viendo se maduren ahí. A diferencia del challenge, eso va a ser en equipos, y la idea después de eso siempre es darle un reporte tanto a Sandex como a las empresas de clúster con las que estamos, de desempeño de lo que son nuestros graduados. Como el programa tiene dos etapas, la etapa técnica ustedes la completan en hacer el challenge, y la etapa de proyectos la completan cuando termina la mentoría. No sé si hay alguna pregunta puntualmente de eso. Si no, ya le doy paso, que hablé un montón ya, si no, ya te doy paso a vos, Gasti, para revisar un poquito el ejercicio en sí o el challenge en sí. Le hago una consulta. De la fase de proyectos, ¿qué tiempo aproximado tiene de inicio y, bueno, cuánto tiempo tendríamos disponible para hacerlo? Mira, está buenísima la pregunta también, muchas gracias porque me lo dejé. La fase de proyectos dura inicialmente unas 8 semanas, o sea, eso es lo que tiene que durar para que ustedes, de mínima, para que ustedes puedan armar un entregable real. Lo cual implica que nosotros seguiríamos por lo menos hasta mediados de diciembre. Ya les cuento cómo funciona, para que no crean, digamos, que vamos a estar en clase hasta ese momento ni nada de eso. Y después ahí se va a pedir un primer entregable, como un primer entregable parcial, a ver dónde están. Hay equipos que van más rápido y dicen, bueno, listo, con este entregable nosotros ya estamos. Y si no, se siguen 2 semanas más, después de pasada toda la época de las fiestas y mediados de enero. Eso a mí me queda por confirmárselos. Pero en esencia, nosotros, la experiencia nos dice que tiene que durar por lo menos entre 2 y 3 meses para que ustedes puedan aprovechar al máximo el aprendizaje que van a ir generando en las primeras semanas.
¿Cómo termina? Nosotros les pedimos del proyecto que eligieron, les pedimos que graben una demo final o la presenten sincrónica en vivo, digamos, a su mentor, y con eso se valida el aprendizaje. El mentor es el que un poco después transmite cuál es el aprendizaje que fue viendo, digamos, a lo largo del tiempo, y con eso se cierra. Así que nosotros estimamos que el cierre de esto estaría, tendríamos en el año 2024 un corte a mediados de diciembre y en 2 semanitas más o 3 dentro de lo que es 2025 para poder terminar de cerrarlo. ¿Me expliqué? Genial, muchas gracias. No, de nada. Perfecto. Perfecto la pregunta. Sí, y eso era la otra cosa que quería responder. Hay conexión con el mentor, ustedes después como que cada equipo es como una célula, ¿no? Entonces ustedes se organizan con su mentor como ustedes deciden, digamos, pero el mentor está, digamos, sí van a tener un espacio de comunicación, un canal de Discord o un canal de Slack, no lo definimos todavía, para comunicarse directamente con él, y por lo menos a los mentores nosotros les pedimos que al menos una vez a la semana se reúnen con ustedes para revisar el progreso. Si el mentor tiene disponibilidad y ustedes lo necesitan más tiempo, eso se coordina sin problema. Y eso era lo otro que quería decir. En la fase de proyectos es una fase de trabajo en equipos. Entonces ustedes con su equipo, que son equipos de 5, organizan cuándo se juntan, cómo se divide el trabajo, cómo van trabajando, si tienen lo que nosotros llamamos una daily o una reunión todos los días cortita para revisar su estatus en el horario que ustedes acuerden, porque nosotros también entendemos que todos tienen horarios de trabajo, de consulta distintos, o de cursado, o sus familias. Pero con el mentor, salvo que él esté de acuerdo, nosotros les pedimos por ahí que no exceda las 7 de la tarde el horario, por una cuestión de que ese es el horario en el que ellos trabajan, digamos. Pero ahí creo que respondí las dos cosas. Tema horarios, los organizan ustedes dentro del equipo y se organizan con el mentor por lo menos para hablar una vez a la semana, y siempre van a tener un canal de Slack o de Discord más probablemente disponible para ir resolviendo dudas técnicas. Che, esto no me andan, esto estamos trabados acá, bueno, no tener que esperar a la reunión para destrabar eso. ¿Te respondí, Lionel? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí de cómo es la lógica? Por las dudas, para los que llegaron más tarde, estamos revisando la lógica de la fase de proyectos, pero está grabada la reo, así que después cualquier cosa pueden revisar ahí. Ok, bueno, vamos, Gati, si querés a ver el ejercicio. ¿Cómo pensamos nosotros un poquito esta reo? Repasar, digamos, con Gastón lo que es la instrucción general, como para que nos pongamos todos en contexto, y después ya les damos lugar a ustedes para que puedan hacernos todas las preguntas que quieran. No sé, Gasti, ¿querés que comparta yo? Sí, por favor. Sí, ahí voy. Yo pongo acá de fondo las instrucciones del challenge y vamos. Un minuto. Acá. Ahí comparto. Bueno, este es un challenge pensado para que puedan volcar todos los conocimientos que vieron durante la academia en este proyecto, ¿no? Básicamente se trata de, nosotros le damos una base de datos de jugadores de la FIFA en MySQL, y también le damos su respectivo CSV por si después ustedes lo quieren cargar o quieren modificar algún atributo que no está en la base de datos, y tienen que ir completando los distintos puntos. En la base de datos de FIFA van a ver que hay jugadores que están repetidos. ¿Por qué? Porque FIFA tiene todas las versiones desde antes de 2015, pero nosotros tomamos de 2015 a 2023. Entonces, por ejemplo, Messi van a ver que aparece 9 veces. Ahí ustedes pueden, creo que es un punto de los que está más abajo, pueden ver el histórico del jugador, a ver qué atributos tiene más o menos en qué año, en qué versión de FIFA. Después, con respecto a las funcionalidades requeridas, bueno, si vamos un poco más abajo, van a ver que es una aplicación, tienen que hacer una parte en Node.js y la del backend con el ORM Equalize, y otra en front, de front con Angular. ¿Por qué hicimos MySQL? Porque para nosotros como son muchos proyectos,
también para nosotros es mucho más fácil después corregir. Si ustedes tienen distintos motores, a nosotros se nos complica si no hacen alguna dockerización de eso. Bueno, y primero voy con los detalles técnicos y después vamos con los puntos. Después, bueno, la aplicación debe incluir validaciones de los requests y también los formularios. Pueden usar Reactive Forms o pueden hacer cualquier otra cosa que hayan aprendido durante la academia. Y en Node, ahí les damos dos bibliotecas que pueden consultar, Express Validator o Class Validator, para la validación de los requests que mandan el Frontend. Bueno, y detalles técnicos, bueno, manejo adecuado de errores, tengan en cuenta los códigos de error de HTTP, por ejemplo, si hay consultan a un jugador que no existe, devuelvan el código apropiado, por ejemplo, 404, y tengan en cuenta esos códigos de respuesta. Después, bueno, documentar la aplicación y los endpoints disponibles. Lo pueden documentar tanto con Postman o con Swagger. Ahí les damos también los links para que puedan chusmear la documentación de ambos. Y si quieres, primero vamos a los puntos. Elu, arriba de todo. Ahí está. Y ahora sí, lo que constaría el entregable, estos son los 5 puntos obligatorios. Después vamos a ir con los puntos extra. Nosotros ya, como dije, les damos la base de datos en MySQL. Le damos 2 bases de datos. Una de FIFA de mujeres y otra de FIFA de hombres. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Si quieren, pueden usar ambas, como ustedes prefieran. Y, bueno, básicamente tienen que hacer un listado de jugadores, que es crear un endpoint y la pantalla de listado con paginación, con filtrado. Ahí los filtros los le eligen ustedes, pero bueno, les pusimos algunos con opción nombre, club, posición. Pueden tener alguna edad, puede ser, los que ustedes quieran, los filtros. Y también la posibilidad de descargar en formato CSV o XLX o cualquier otro que ustedes prefieran. Los datos ya filtrados, ¿no? O sea, yo hago un filtro y después descargo ese filtro, sin la paginación. Así me descarga todos los datos. No me descarga lo que estoy viendo en mi página. Bueno, obtener la información de un jugador es crear un endpoint y la pantalla de detalle del jugador con algunos datos que ustedes quieran ver. Cuando vean la base de datos de MySQL o el CSV van a ver que tienen muchísimas columnas. Elijan las más representativas para que sean para ustedes. Por ejemplo, bueno, las obvias serían nombre, club, posición, edad, capaz que otra velocidad, capaz que otra dribbling, etc. Pero no traten de trabajar con todas, sino elijan las que ustedes prefieran. Bueno, lo mismo para editar un jugador, el endpoint y los campos a editar. Tampoco no tienen que ser todos, porque creo que son 60 en la base de datos que nosotros leímos en MySQL, y son 110 en el CSV, por si ustedes lo quieren exportar después. Y, bueno, después un endpoint para creación, es básicamente un CRUD, sin la posibilidad de borrar, ¿no? Créate vos como jugador, bueno, un endpoint que te permita crear un jugador y con algunos skills. Tampoco, de vuelta, no tienen que ser los 60, elijan, que sean consistentes con los que eligen en cada endpoint, ¿no? Si eligieron en el editar ciertas skills, en el siguiente elijan las mismas, en el de creación. Y por último, crear el login para que ustedes puedan acceder a la plataforma de forma autenticada. Y que los endpoints que consultan el back sí tengan que tener autenticación para usarlos. Eso sería a grandes rasgos la parte obligatoria del challenge. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, le puedo hacer una consulta. Es sobre el endpoint para crear jugadores y para editar. ¿También tendría que estar implementado en el front o es solamente para el back? Sí,
Sí, ahí me di cuenta que el 4 faltaría crear endpoint y pantalla, pero en el 3 está, editar. Ahí lo voy a corregir, crear endpoint y pantalla, para, sería el endpoint y la pantalla. Ok, entonces en ambos casos haría falta. Sí, Y para... todos los endpoints del back tienen que tener los tenés que poder utilizar del front. ¿Me explico? Ok, De alguna forma. Sí, Federico. Ahora sí. Sí. Bueno, paso a comentar, ¿sí? Ya empecé con Proyecto API y estoy teniendo un problema cuando me pongo a pensar que nosotros tenemos tanto jugadores femeninos como masculinos. Sí. Entonces, yo me puse a ver y en la tabla no está definido un campo que sea sexo o género como para poder yo diferenciarlo. Quería saber si eso era a propósito, si no era a propósito o cómo deberíamos operar. ¿Sí? Básicamente por una cuestión de, a ver, yo puedo agarrar y puedo tener una segunda tabla separada, pero si voy a tener los mismos datos, capa y agarrar y agregar una columna que sea género, sexo, sea mucho más rápido, mucho más fácil. Y bueno, tenía básicamente esa duda. Y después tengo otra más con respecto a la documentación. Sí. Pues, Sí, con respecto a la primera, el challenge está hecho para que vos puedas utilizar una u otra. Si vos querés usar las dos en conjunto, ahí sí vas a tener que diferenciarlos de alguna forma. O sea, yo puedo usar, si quiero, puedo usar solamente la base de datos de hombres o la de mujeres. Si vos querés usar ambas, ahí sí vas a tener que unir las tablas y diferenciarlos de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, como vos dijiste, con una columna que sea sexo. ok. Después, no me acuerdo si estaba entre los puntos requeridos, pero ahí era por el tema de la documentación, sí. No sé si era punto extra o no, pero bueno, consulta, ¿sí? Sí. Yo nunca agarré, nunca vi de agarrar y hacer una documentación, ¿sí? Entonces quería saber más o menos qué campos o qué datos yo tendría que incluir que serían relevantes para la documentación del proyecto, para el archivo README. Estuve googleando por ahí, estuve, bueno, preguntando al ChatGPT y menciona tecnologías, características para que se desarrolle, las funciones que incluye, qué endpoints, aunque el tema de los endpoints, si estoy usando el Swagger, me parece medio irrelevante, pero bueno, Sí. quería saber si más o menos me podría guiar con qué datos podría llegar a notar, qué podría agregar o incluir para, bueno, tener eso en consideración. Sí, bueno, aparte de lo que vos ya dijiste, está bien que los endpoints ya lo vas a tener en Swagger o en Postman, así que, como vos decís, no haría falta incluirlo en esa documentación. Lo que sí haría falta incluir es cómo deployar el back y cómo deployar el front. ¿Qué nosotros necesitamos para deployar? Por ejemplo, necesitamos una variable de entorno, necesitamos alguna cuestión, instalar algo, por ejemplo, hacer npm install, lo tenés que incluir ahí. Todos los pasitos para que nosotros podamos correr el proyecto. Ok. Y ahí le agregamos algo, sí, me parece que terminó Y también todas las decisiones que ustedes hicieron no técnicas, es decir, bueno, acá yo tomé estos, en vez de tomar las 60 columnas, tomé 10, bueno, incluirlo en la documentación. Yo tomé 10 porque me parecían que eran las más relevantes y las otras 50 no tenían peso para mostrar las skills básicas de un jugador, por ejemplo. Ok. Bueno, perfectísimo. Muchísimas gracias, Gastón. Y, de nada. Y también, si utilizan otra biblioteca, también incluyanla ahí. Utilizamos, por ejemplo, en vez de la que le ponemos acá, Chap.js, utilizamos otra biblioteca para mostrar gráficos. Bueno, incluyanla en la documentación. En vez de Chart.js utilizamos esta. ¿Por qué? Porque nos pareció que tenía gráficos más representativos, que era más fácil de usar, etc.
Dale, bueno, perfectísimo. Muchísimas gracias de vuelta, Mira, Gastón. bien. Sí, Lionel. Hola, consulto sobre el login. ¿Hay que crear una tabla de usuarios o hacemos un login simple, hardcodeado? Sí, lo ideal sería crear una tabla de usuarios con, bueno, el nombre de usuario o el mail, que ya, lo que vayas a utilizar, el password hashado, Juego o, hashado. sí, o si vas a utilizar algún servicio externo, ¿no? Como Google, bueno, ya tener todo, también vas a necesitar una tabla, pero básicamente sería un usuario, un username y un password hashado. Hashado Sí, con idealmente también tendría que estar el registro, pero como un extra. Sí, exacto. Gracias. Estás en mute, Leon. ¿Se puede usar Joy o Celebrate para validar? ¿O hay que usar la que dice ahí? No, puedes usar la que las ponemos como opcionales. Ah, Si vos te das Joy, decís, bueno, yo utilicé Joy, en la documentación aclara, yo utilicé Joy porque me parecía, ya había trabajado con Joy. sí, ya la conozco. Sí, exacto. Dale. Bien. Sí, Fernando. Hola, buenas, buenas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Mira, yo quería consultarte si es que es correcto o es innecesario que yo quiera implementar un clúster de MySQL para poder agregarle valor a mi proyecto. Lo podés hacer. Ten en cuenta que si nosotros como lo tenemos que corregir y capaz lo vamos a tener que correr, en la documentación pone bien los pasos a seguir para deployarlo, o si Bien. utilizas Docker, bueno, va a ser más simple los pasos para reproducir. Sí, sí, entonces puedo hacer el archivo Docker Compose y ustedes ya lo van a poder ver con eso directamente. Exacto. Sí, Listo, listo. Eso lo tengo que incluir en la documentación directa. sí. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. Sí, Ignacio, Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿todo bien? Bien, ¿Vos? todo tranquilo, por suerte. Yo tenía dos consultas. La primera, ¿el esquema de base de datos lo usamos tal cual nos los dan ustedes o tenemos la libertad de definir y dividir la información en diferentes tablas? Pueden utilizarlo, pueden modificar como ustedes quieran el esquema de base de datos. Nosotros solamente le damos el esquema en una sola tabla para que no tengan para que se centren directamente en el desarrollo y no tengan que importar el CSV a MySQL. Ustedes pueden dividirlo en distintas tablas bueno, tener nacionalidad en un lado, clubes en el otro, etc. Eso es como ustedes lo quieran hacer. No Perfecto, hay gracias. restricciones. Perfecto, gracias. Y otra consulta, más adelante dice de que tenemos que incluir un README con todas las decisiones técnicas y funcionales. Sí. En eso también incluimos las modificaciones que hagamos sobre el esquema de base de datos. Y también incluimos lo que sea el diseño de la interfaz de la página, o eso ya no es necesario. El Sí, diseño, sí. Sí, sí, decimos. todas esas decisiones son decisiones de diseño que sí, habría que incluirlos. Perfecto. Muchas gracias entonces. Y Lionel, vos enviaste una cosita por el chat, la leo, que dice, hay un error en el PDF de autenticación JWT, Passport One, en la página 3, el payload del token no debe incluir el password. Ok, Sí, y igual ahí vamos para abajo. perfecto. Sí. Ahí bajo. Y bueno, en cuanto a los puntos extra, ahí vamos con lo que decís, Leonel.
Bueno, los puntos extra son... bueno, en la base de datos se almacenan, como habíamos dicho, bueno, Messi tiene 9 versiones de la 2015 a la 2000, bueno, 24 o 23. Tiene X versiones, entonces un punto extra sería hacer un gráfico comparativo de habilidades para ver cuánto crecieron o cuánto disminuyeron a través de los años. Ese sería un punto extra. Y después, el segundo, es lo que ya me venían comentando, es en vez de utilizar la base de datos que nosotros le damos, importarla directamente de CSV. Acá les va a ser un poco más fácil si ustedes quieren ya distribuirla en distintas tablas. Y el último punto es, bueno, dockerizar todo su proyecto. Y si lo dockerizan, también incluir en el README cómo correrlo. Va a ser un poco más fácil, pero incluir también cómo correrlo. Sobre estos puntos, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, sigo con la entrega. Bueno, básicamente ustedes lo tienen que hacer en un repositorio de GitHub y después nos tienen que invitar a mí y a Lorenzo como con permiso de lectura, nada más. Y bueno, lo que ya hablamos del README, que se debe incluir todas las decisiones técnicas y funcionales. Y bueno, sí, después lo otro creo que yo no lo puse. Sí, no, lo otro lo amplío yo, buenísimo. Lo otro que es, ustedes apenas comparten el repositorio a Gastón y a Lorenzo, ellos ya les van a poder empezar a corregir. El pedido de que lo carguen en ese form es para tener un seguimiento nosotros en realidad de cómo van siendo las entregas y en qué orden las fuimos recibiendo para ir corrigiéndolas. O sea, es una cuestión sinceramente más logística que técnica. Y lo otro es una cuestión súper opcional, pero un ejercicio que les vamos a hacer al final de la fase de proyectos, que es que si ustedes quieren mostrar su front, lo quieren mostrar ustedes, o lo quieren explicar ustedes, o quieren pasearnos, digamos, por su proyecto, pueden dejar grabado un pequeño video y cargarlo en el mismo form. Esto no, a diferencia de lo que pasa con los puntos extras, no cambia, pero sí muchas veces nos ha pasado que por ahí como que se quedan con que hay cosas que querían contar y no les pudieron contar. Entonces, lo documentan. No, Fernando, en realidad yo puse el front porque es lo más visual, sinceramente. No tiene el front. Podés hacer el paso por el back y el front sin drama, eso como ustedes elijan, es libre. La idea fue habilitar una instancia que a ustedes los ponga en la situación de poner en valor un poquito el resultado final al que llegan. Ahí hay un template de cómo armarlo, si se quieren grabar. Como les digo, con que esté entregado el repositorio está cumplido. O sea, la parte extra, la evaluación extra, es lo que los chicos ponen en los puntos extra. Esto es un espacio simplemente si ustedes quieren, digamos, grabar un video corto de cómo lo hicieron e ir pasando, digamos, por el proyecto con ustedes pudiendo contarlo, ¿sí? Es una instancia para ustedes, sinceramente. Nosotros, por supuesto que si está, lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta por ahí con eso? Sí, Matías. A mí o a Gastón, novio, ¿no? O a Lorenzo, obviamente. Hola a todos. La consulta es la siguiente. Para entregar este vídeo, ¿hace falta entregarlo junto con otra presentación o podemos entregar la presentación y después el tiempo en el video? Sí, totalmente. De hecho, incluso, gracias por la pregunta, porque yo creo que en las instrucciones, la verdad que no pueden cargar el video y la presentación, o pueden cargar la presentación solamente. Yo trabajo de esta manera, por ejemplo, cuando yo hago algo, armo una present en paralelo con 2 o 3 slides donde explico lo que hice, independientemente del README, que es una cuestión técnica, solamente porque yo uso esa manera para comunicarme. Entonces, como vos preguntás, podés cargar la present y el repo y listo. Y después al tiempo cargar el video y cuando esté, digamos, según la etapa en la que nos agarre, lo revisamos. O cargar las dos cosas o una de dos. ¿Eso me explico bien ahí por las dudas? Sí.
Listo, súper. Es decir, para refrasear, lo más importante es que ustedes compartan el repo de Lorenzo y a Gastón y después lo carguen en el form para que yo, desde la gestión del programa, yo y las dos personas que van a trabajar conmigo, tengamos seguimiento de que eso se fue entregando y ya los podemos ir preasignando a un equipo. O sea, ya los vamos organizando logísticamente. Y después, si quieren, pueden incluir este otro soporte, digamos, de lo que sí pudieron hacer. Sí. No me acuerdo si era Matías, no sé si te quedó la mano levantada, tenés otra pregunta y después está Federico. Ah, sí, Federico. Bueno, tengo otra consultita ahora que se me viene a la cabeza. Supongamos yo agarro y hago una entrega. ¿Sí? Ya relleno el formulario y digo, esto lo podría haber mejorado. Y es todavía antes de la fecha final de entrega. Ujú. Yo calculo que si bien está dentro del lapso de entrega, si ya fue corregido el trabajo, la entrega, ya pasa desapercibido el cambio, ¿o no? Ya Porque, pasa a ver, eso. o Si vos sea, lo cambiás, me sí, explico bien. Sí, me explico un poquito más. Yo agarro y digo, por ejemplo, yo avancé, y el domingo yo lo tengo listo. El proyecto, tengo todo el API, el front, todo. Agarro y lo subo. Y agarro y comento en el formulario, en el Google Forms. Y yo digo, esto lo puedo mejorar, hago un cambio en el front, agarro, lo comiteo, lo pusheo y todo queda. Ahora, si yo ya había entregado ese cambio que yo hice, ya fue corregido, pasa desapercibido. En caso que no, igualmente queda bien y no pasa nada. Ujú. Como profesor. Listo. Sí, exacto. O sea, porque aparte, vos corregime en realidad, si vos haces ese cambio y todavía no se corrigió, eso en el repo está reflejado. Así que Claro. en realidad, digamos, depende en qué momento te corrijan. Así que, en principio, nosotros vamos a esperar a después del 5 para empezar a corregir. Eso sí te lo puedo ir diciendo, digamos. Es algo que logísticamente nos agarre con tiempo antes. Entonces, hasta esa fecha, vos vas a poder, digamos, hacer los cambios que necesites. Si te llega a pasar eso, en tu repo eso va a estar plasmado. Si es después de esa fecha, ahí sí es más difícil asegurarte si lo vamos a ver o no, digamos, porque nosotros justamente hacemos ese corte para poder corregir. Pero mi sugerencia sería, si vos lo podés mejorar y lo querés hacer, hacelo, y de última nos avisás o nos tirás algún mensaje de que eso se actualizó y si ya está corregido, bueno, bárbaro. Lo charlaremos después dentro del proyecto, digamos. Dale, perfectísimo. Muchísimas gracias, Ru. No, de nada. Y Lu, había una pregunta de Sí. Lionel, Sí, pero no veo la página 3. a ver, Veo la 1 y la 2. No sé. ¿soy yo? Sí, no sé si, Leonel, si querés explicar la pregunta. Sí, porfa. Estás en mute. No, era como una pequeña corrección, digamos, de eso nada más. Ok. En PDF porque uno como a veces ve que el token está como en base 64, cree que está encriptado, pero no es así. Mm, Sí, sí, sí. Si ustedes devuelven la información de algún usuario, traten de no devolver el password. Eso. Gracias, Leonel. sí. Y la pregunta anterior que vos tenías, creo que ya le había respondido, pero sí, el filtrado, nosotros le pusimos ahí algunos ejemplos, por nombre, club, posición, pueden filtrar por algún otro que ustedes piensen que es necesario. Por ejemplo, edad, nacionalidad, etc. Sí, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿El filtrado es necesario hacerlo en el backend o se puede, o en el front? O sea, es indistinto. Y lo correcto sería hacerlo como vos vas a tener paginado, lo correcto sería hacerlo en el back, porque si no vos estarías trayendo solamente los registros que tenés paginados. O sea, traes 20 registros de los, no sé cuántos hay, por ejemplo 1000, estarías haciendo el filtrado sobre esos 20. Bien. Gracias. Bien. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí. Damián.
El archivo SVG que tenemos que hacer el endpoint para devolver y poder descargar lo que filtramos, ese archivo debería venir directamente desde el back, porque yo nunca trabajé con los archivos SVG, por eso estoy medio perdido todavía con eso. Sería, querés decir CSV, ¿no? Ese, perdón. Sí, el archivo, nosotros le damos tanto el dump de la base de datos, que ustedes lo importan en el motor de MySQL y ya tienen toda la base de datos funcionando, ¿no? En una tabla van a tener toda la información. Y como punto, ahí pueden hacer la aplicación tanto front como back. Y después como punto extra, para el punto extra está el CSV, que es directamente, ahora sí, que ustedes se construyan su set de datos, sería. Sus tablas, lo pueden crear en una o en varias, como me habían dicho, creo que Ignacio me dijo en varias, eh, para, bueno, normalizarlo, pero para los puntos extra está el CSV. Bueno, ok. Creo que preguntaba por el tema de la exportación del filtrado que decía en el punto. Ah, la exportación del filtrado. Ah, gracias. Bueno, ahí la exportación del filtrado también tiene que ser hecho en el back, ¿no? Porque si no van a exportar solamente parte de los datos, porque van a estar paginados. Y la consulta que tenías, Damián, sobre eso, ¿era? Sí, si el CSV se genera en el back y se envía un CSV como respuesta para la descarga o se hace una consulta al back y la información que devuelve el back se transforma en un CSV en el front. Sí, ¿quieres responder, Loren? Justo te vi con el micrófono aquí. Sí, lo pueden hacer de dos maneras, la verdad, pero me parece mejor directamente que el back lo haga. Recomiendo eso. Sí, yo la consulta principal es porque la primera vez no lo hice paginando y quise traer el endpoint completo y bueno, se me clavó se me trabó la aplicación porque era demasiada data. Entonces, bueno, era por esa la consulta, pues si había que hacerlo en el front, tenía que solucionar ese problema de que se me frizaba la página. Sí, idealmente es por el back, pero más que nada por motivos de seguridad, no tanto porque se te frice o no la página. Pero, o sea, sí, se va a frizar la página si lo hace en el front, pero sí, preferiblemente en el endpoint del backend que haga todo ese proceso de convertir los datos a SSV. Bueno, muchas gracias. Después, si el front puede tomar esos datos y convertirlo en un archivo, pero que ya vengan como CSV. No sé si me explico bien. Sí, sí, yo lo entiendo. Por lo menos que venga el CSV y de ahí se puede transformar en un archivo de Excel o lo que sea, pero en el front. Claro. Sí, ahí hay una consulta de Nahuel. Si lo hacemos del backend limitado con la paginación, la descarga y la conversión del archivo CSV. Y no sé qué tan funcional sería para un usuario final. Por ejemplo, las aplicaciones que yo uso, si yo quiero descargar la información, no quiero que me descargue solamente lo que yo estoy viendo en pantalla, sino todos los registros que hay por detrás de toda la paginación. Eso también puede ser una decisión que ustedes tomen. Si es una decisión que ustedes toman, la tienen que incluir en el README. Yo lo haría directamente sin paginación en la descarga del CSV. Pero sí con la búsqueda. Sí, con la búsqueda, sí. Eso. Búsqueda y bueno, Búsqueda si de ustedes download le quieren agregar ordenado también, con el ordenado. a un sort. Sí. Bien.
¿Alguna otra consulta que tengan? Anímense, en total, nos vamos a ir conociendo así. Sí, hay uno en el chat y después te Ignacio. Ah, sí, primero respondo el chat. Por el tema de las columnas de las tablas de la base de datos. Sí, bueno, el dump que les enviamos creo que tiene 60 columnas, o alrededor de 60. Ustedes pueden utilizar parte de eso, todo si quieren, o las columnas que les parezcan más representativas. Y con respecto al punto extra, cuando quieran importar el CSV, ese CSV tiene alrededor de 110 columnas, o sea, casi el doble. También pueden importar todo si quieren, o pueden también hacer lo mismo, las columnas que sean más representativas para ustedes. Sí, ahora, Ignacio. Bien, tengo otra consulta, esto ya no es tan relevante, pero yo para un proyecto de la facultad, para el diseño de las ventanas, estoy usando Figma. Y recién hace un rato me dijeron que todo lo que es el diseño visual también lo tengo que escribir en el README. Yo podría, por temas de, ¿cómo decirlo? De que esté más organizado, podría decir, bueno, las decisiones visuales las dejé registradas en Figma y poner un link al Figma con las ventanas y un texto con Sí, las decisiones. sí. Perfecto. Muchas gracias. Está buenísimo, aparte. Muchas gracias a vos por la pregunta. Bien, a Nahuel, muchas gracias. Sí. Si querés, Gasti, respondí vos la segunda parte y yo respondo la primera. ¿Cómo se evalúan los puntos de cada apartado? Y la parte obligatoria tiene que estar, ¿no? Después los puntos extra, todo depende de cómo se desarrolle y qué también documentado esté. Perfecto. Yo les respondo la otra, que es cuál es el límite de personas y pasamos a la segunda fase. Nosotros ese límite lo calculamos en función de la cantidad de mentores que tenemos. Entonces, en realidad, a nosotros esos cálculos hoy nos dan que más o menos en el ideal de los casos y haciendo un par de malabares, unas 250 personas podrían. Digamos, ustedes son 30 acá, si todos ustedes entregan bien su challenge, digamos, y en comparación al resto debería andar bien. ¿Qué es lo que puede suceder si a nosotros, nosotros con esa masa nos damos vuelta y armamos los equipos con los mentores de acuerdo un poco a la convocatoria que tuvimos el año pasado y a la que tenemos de este año? Si a nosotros nos llega a pasar que alguno de ustedes, que no llegamos a asignar todos los equipos, obviamente asignamos por puntos, que un poco responde a la primera pregunta que le hacían a Gastón y a Lorenzo, que cómo se evalúa eso. Ya respondo eso. Entonces, en función de eso, priorizamos, asignamos, y si alguien nos queda sin asignar, nosotros dentro de las 4 semanas que sigan, tenemos que sí o sí dejar eso listo y asignado, ¿sí? Porque un poco ustedes cumplen con haber hecho el challenge. La segunda cuestión que dice si hay posibilidad de presentarse en otra fecha. Ya que abrimos, ¿alguien por las dudas tiene alguna otra consulta técnica antes que yo entre a eso? Porque... Ok, bueno, empiezo por ahí, después si no, saltan. Esto es así. Nosotros ideamos esta metodología para que nos permita abrir una fase de proyectos más continua en el tiempo. Es decir, antes, hasta el año pasado, la academia empezaba en marzo, se terminaba en octubre y la fase de proyecto arrancaba en julio. Si vos en agosto te acordabas que tenías la posibilidad de sumarte a un proyecto, ya no se podía, por una cuestión de aprendizaje, de madurez de los equipos y demás. La manera de un poco sostener eso y permitirles que se vayan sumando es abrir otra instancia. Ahora, como ya les explicaba al principio, esta fase de proyectos tiene que durar por lo menos 8 semanas para que ustedes maduren lo que van a hacer. Si nosotros contamos de acá a fin de año, llegamos muy justo, entonces nosotros vamos a hacer un primer corte a mediados de diciembre y retomaríamos seguramente las 2 primeras semanas, o las 2 últimas de enero o las 2 primeras de febrero. Eso yo se los voy a comunicar cuando les asigne su equipo y su mentor. Entonces, si nosotros abrimos otra fecha, no va a ser antes de diciembre y de cara a febrero directamente. ¿Cuál es mi sugerencia? Si ustedes no están muy seguros, como
no sé si todos, digamos, han pasado por esto, como cuando uno va a la facu, vayan lo mismo. O sea, nosotros en eso lo que vamos a valorar es la integración que han ido haciendo del contenido que vieron, que no tiene nada que ver con no presentarlo, ¿no? Eso para mí es re importante que quede claro. Si hay algún tema o alguna dificultad en el lapso de estos días, no, me dicen a mí. Digamos. Yo soy la que tiene, digamos, un poco la posibilidad de acomodar eso. La otra, entonces, ¿por qué lo digo? Porque ustedes probablemente sabiendo que hay otra fecha, no se relajan, no lo aprovechan ahora y después tienen que esperar bastante. Entonces, si hay otra fecha, probablemente sería en diciembre, donde el challenge ya quedaría abierto para que lo tomen, lo carguen y cuando nosotros volvamos a retomar la actividad los asignamos a otro equipo. Pero mi sugerencia sería que traten de cumplir con esta. Y si es una cuestión más coyuntural lo que les está pasando, me avisan a mí, digamos, directamente para ver qué podemos hacer. Sí. Y gracias. Canva va a estar abierto todo, de ahora en más. O sea, ese es un activo para ustedes. De ahora en más, digamos, el curso está abierto para ustedes. No es que lo vamos a cerrar. Así que eso les va a quedar disponible. Y la otra pregunta, no es seguro que haya otra fecha para entrar al challenge. No, sí. Otra fecha va a haber. Lo que yo no tengo para confirmarles ahora es que esa fecha implique que se les asigne un equipo este año. ¿Me explico? Porque nosotros tenemos que cerrar asignar los equipos, arrancar con los mentores que tengamos, y en función de lo que nosotros le llamamos la capacity o el ancho de banda que nos quede, ver cuántos equipos podríamos agarrar en una segunda fase. Por eso le estamos dando prioridad también en la comunicación a esta que viene ahora. Otra fase va a haber seguro, sí, porque la idea es que esto se vuelva continuo. ¿No? Lo que yo no tengo para asegurarles es que eso va a suceder en una fecha determinada de diciembre y que en ese momento van a tener un mentor y un proyecto. ¿Me explico? Y me faltaba una... No sé, Marcos, si te respondí, si querés, manda un dedito. Y Marlon pregunta si solo se puede aplicar un challenge. Es una excelente pregunta. En principio nosotros no es que vamos a dejar siempre este challenge abierto porque eso se solucionaría muy fácil para ustedes, ¿sí, no? Pero si no están listos o está vacío, lo pueden volver a rendir y se asignará en otra época, digamos. Se los asignará, perdón, en otra época cuando el challenge esté completo, de acuerdo a los requerimientos y ya, digamos, puedan pasar una fase de proyectos. Acuérdense que esto es para que ustedes puedan aprovechar al máximo el trabajo de los chicos en proyectos. O sea, para que ustedes no queden enrolados en un equipo donde no saben qué hacer. Digamos. Esa es la situación que buscamos evitar con esto. Bien. Y después, ¿cuál es la carga horaria estimada en la fase de proyectos? Nosotros estimamos, ahí ustedes, Loren y Gastón, en realidad me pueden hackear, obviamente. Para el mentor, la carga horaria no baja de las 3 horas por semana. Para los equipos, depende del nivel de intensidad que ustedes le den para completar. Pero por lo menos nosotros teníamos equipos que estaban 2 horas por día con esto, todos los días de la semana. Teníamos equipos que se juntaban 2 veces a la semana y seguían codeando. En eso, no sé si estaban, cuando lo dije al principio, ustedes... El calendario durante la fase de proyectos lo organizan con su equipo y con su mentor. Nosotros a los mentores les pedimos que por lo menos una vez a la semana se junten con ustedes y que respondan las consultas que vayan teniendo por Slack. Si el mentor tiene más tiempo o considera y puede, viendo el equipo que el equipo necesita ver que lo vean 2 veces a la semana, se organiza con él. Y a nivel horario, ustedes se organizan como puedan. Es decir, los equipos tienen 5 personas. Si el equipo tiene ancho de banda para juntarse todos los días a las 8 de la noche, 20 minutos a pasar estatus, perfecto. Para la fase... bien. No hay problema, Gustavo, gracias. Y tomo la otra pregunta que dice, para la siguiente fase se puede elegir el equipo. En realidad, Nahuel, si vos tenés un equipo prearmado, nosotros el año pasado les dimos una etapa para sugerirlo. Para la siguiente fase va a funcionar igual que ahora. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos tenés 3 compañeros tuyos, los 3 suscriben el challenge y quieren estar juntos, nos avisan y yo los agrupo. Eso no es un problema, pero lo tenemos que hacer todos juntos. O sea, nosotros el proceso productivo de armar los equipos tiene que ser uno solo. Digamos. Claro, por una de esas casualidades sistemistas, sí, exactamente. Si es así y ustedes rinden el challenge todos y quieren ir juntos, me tienen que avisar a mí. Me tienen que mandar un mail, quiénes son los miembros del equipo y yo los agrupo. ¿Sí? De última, si quieren, en el form puedo agregar un campo que diga eso, si quieren estar en el equipo con alguien en particular. Pero eso yo lo puedo hacer una sola vez. Lo que no puedo hacer, o no podemos hacer,
es tener los equipos armados y que ahí se acuerden y empiecen a pedir cambios, porque eso es ingestionable, digamos, en la cantidad que somos. Pero si no, yo dejo un campo abierto en el form y ahí lo sugiero. Lo que sí tiene que pasar, Nahuel, es que esas personas hayan rendido el challenge y estén en condiciones de hacer la fase. Pero sí, si es así, sí. Y me adelanto un poco, pero si es así, no solo si es así. Ustedes pueden, en la fase de proyectos, van a poder trabajar con un portfolio que le llamamos con Juanpa, que es el director, el que dirige, digamos, toda esta parte de proyectos, un portfolio de proyectos, o bien propone un proyecto propio. Eso para nosotros, acuérdense que es un espacio de aprendizaje, así que cuanto más enganchados estén ustedes con el proyecto que quieren hacer, mejor, digamos. Nos, digamos, nos permite apuntalar bastante más lo que se está haciendo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Nicolás. Nicolás, sí, dale, adelante. Nicolás, no te estamos escuchando, pero pregunta nada más, salvo que hayas levantado la mano sin querer. Bueno. Perfecto. En el chat no tengo otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacernos? Yo voy a insistir mucho con esto. Este es un espacio que tienen que tratar de aprovechar. Si no llegan bien, pasa algo, lo que sea, no se autoexcluyan, díganos, digamos, búsquenme a mí y vemos qué hacemos. Sí, Esteban. Hola, ¿qué tal? Yo soy relativamente nuevo en todo esto, no sé, no me sale mucho manejar una gran cantidad de datos. Por ejemplo, los archivos se separó por coma, los CSV, cuando yo quería incluirlos en la base de datos de SQL. Yo opté por usar File System para poder cargarlos, pero me resulta como que demasiado. Yo tuve que cortar los archivos CSV a solo una pequeña cantidad de datos como para poder trabajar con eso. Aún así tengo algunas dificultades con eso. Eh, Todavía no sé, de los cursos que he tomado en la UTN y cómo me he formado aquí, me parece que es un proyecto demasiado grande, por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Es un problema de que la computadora no aguanta los datos o es otro problema? Am, bueno, en mi caso, los datos son demasiado, bueno, son muchos, y no es que no aguante, sino que pasaría mucho tiempo y no sé si en algún momento eh, se incluirían dentro de la base de datos. A mí me pasó, por ejemplo, que estuve esperando, no sé, un montón, una hora, cuando corrí eh, los insert into de todos los que estaban ahí en los archivos .sql, y estuve un montón de tiempo, estuve cargando bastantes datos y no sé O sea, si al final cuando los corté no se cargó absolutamente nada. O sea, estamos hablando del SQL, no de que voy a visitar un script para importar el CSV. Bueno, en el caso del CSV, sí, sí lo toma, lo lee, pero el problema que tiene ahí en ese caso eh, es que los lee y los comprende con File System, pero no los puede cargar, o sea, la sentencia SQL no capta los atributos de cada uno eh, de cada uno de los jugadores, ¿no? Que tienen Bueno, bastantes atributos, ¿no? Pero supongamos que yo quiero cargar unos cuantos y que yo los marco en una sentencia SQL. La sentencia SQL la comprende, la lee, pero no me capta los datos. bueno, Por ejemplo, tengo te hago una los valores en pregunta. default, por ejemplo. Para importar SQL, ¿vos estás haciéndolo con la terminal? ¿Estás haciéndolo con una aplicación? ¿O lo estás haciendo con PHP MyAdmin, por ejemplo?
Bueno, yo estoy usando de JavaScript. Bueno, en este caso, como les digo, estoy utilizando Mobile File System. Pero en este caso, cuando yo Para el SQL, digo, para importar el SQL, el archivo SQL, y el que ¿qué más estás me usando? funciona, el que más me funciona es utilizar directamente con la sentencia SQL y con Docker, que yo tengo, en Docker tengo la base de datos. Ahí tengo un container creado para eso. Ok, Pero bueno, perfecto. sí, sí, sí. Tendrías que usar ese SQL que está ahí. No debería trabarse. Si se te traba, no sé qué computadora tenés, pero si se te traba, es probable que suena que la computadora es demasiado vieja y va por ese lado. Claro, Porque claro. no debería trabarse. Debería ser un trabajo de cuánto, Tonga. La otra vez hicimos el prueba. 5 minutos, 6 Sí, minutos. no más de 5 minutos. Una cosa que podés probar, en vez de hacerlo eh, con Node y File System de JavaScript, es como ya tenés eh, el MySQL corriendo en Docker, copiate el dump dentro de Docker con Docker CP y cuando entras a la instancia de Docker, ahí sí haces te lo copias con una sentencia de MySQL de el MySQL de Docker, ¿me explico? Eso puedo Sí, probar. sí. Copiar el archivo de Docker desde SQL al Docker y luego Y ahí correr corre. el. Ah, perfecto, sí. No, sí, como yo quería usar el archivo directamente con CSV, pensé que con File System primero lo leería y luego entendería la sentencia SQL y rellenaría cada uno de los atributos dentro. No, ahí es un El poquito más CSV, difícil. claro, el CSV es como un punto extra, aparte. Primero hacerlo el SQL. Ah, perfecto. Y para el login, que sé que es un caso que es parte importante, yo estoy usando Auth0 porque eso es lo que aprendí a usar, pero no sé si, y Passport también. Eh, pero por ahí se me dificulta un poco que primero me dice que no está autorizado y cuando le doy cada una de las credenciales no me quiere activar. Eso es lo que estoy peleando un poco con eso, pero evidentemente ya seguramente en algún momento me daré cuenta de cómo funciona, pero nunca la había probado así. Tendría que ver cómo creé mi Auth0 para ver si puedo hacer que al darle las credenciales que son username o usuario y password, sería, eh, y ahí podría obtener, aunque sea la respuesta como para que me dé el acceso eh, a la base de datos, o sea, y que obtenga, digamos, en el frontend y que pueda ver, digamos, cada uno eh, de los jugadores, ¿no? Recién alguien más tenía que levantar la mano, ¿no? Leonel, me parece. No, era una consulta, tengo una consulta. El MySQL cuando arranca te levanta un script, así como el Postgres, cuando arranca el container. Sí, o sea, todos los contenedores de Docker levantan un script, pero ¿qué tipo de script querés levantar? Para que importe los datos. Sí, hay el contenedor oficial tiene un comando que si lo pones eh, El Docker, en el YAML. el YAML. Ah, entiendo. Ujú. Ah, listo, entonces. Quería decir algo más y me olvidé mientras piensan si tienen alguna otra pregunta. Dentro de Discord, el canalcito del challenge, digamos, también está para ir enviando prints o lo que necesiten, digamos, destrabar puntualmente. Em, Así que yo sé y he visto y lo felicito que muchas veces se responden entre ustedes,
Pero bueno, nosotros también vamos a intervenir en estos días ahí. Ah, gracias, Loren. Muy bien. Ah, ya se los pasó. Dentro de... Ahí se los paso. Dame un ratito. Se los pego acá en el chat. Ahí va. Bien. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra o que estén pensando? Sí, amén. Ahí estaba escuchando un poco del tema del passport para hacer las autenticaciones. Yo no lo he trabajado nunca, la verdad que me tengo que poner a verlo bien, pero yo la forma en que lo solía usar es hacer un middleware donde extraigo el token y reviso que el token sea un token válido. ¿Se puede hacer de esa forma o tendría que usar la librería Passport? Sí, con Passport básicamente lo hace de la misma forma. Bueno, lo podés hacer de la misma forma, pero sí, el approach tuyo está bien. Para crear el middleware y verificar ahí. Ah, bueno, muchas gracias. No. Nahuel, vos preguntás si hay alguna posibilidad de ver el ranking de los participantes, en qué sentido quieren sacar más puntos. Si es así, tengo que decir que no, digamos, eso es, por lo menos hasta donde hemos definido, eso es privado para nosotros. Pero no sé si es esa exactamente la pregunta. Nahuel, respondeme en el chat si quieres, para ver si entendí bien tu pregunta. Sí. No. O sea, nosotros es como un examen, digamos. No es un examen en el sentido estricto, obviamente, porque no implica, digamos, el blanco o negro de rendir un examen con todo lo que eso implica. Pero los resultados, digamos, son para ustedes. Cada uno recibirá su corrección y si pasa o no a la fase, que obviamente esperamos que todos lo hagan, porque es un espacio de aprendizaje e integración, pero no vamos a compartir un ranking donde tipo, están los mejores puntos, van con este mentor, eso nosotros no lo vamos a hacer, digamos. Es porque es un espacio de aprendizaje para ustedes. Bien. ¿Algo más que quieren que revisemos? En base a eso, el armado de equipos de la segunda fase es balanceado según el ranking. ¿Vos te referías a lo que pase después de este challenge? Si eventualmente se abre otro. No lo sé, digamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver si el cupo de personas que nos da se puede abordar con la cantidad de mentores que tenemos. Nosotros estimamos por la actividad que hay en el aula actualmente y la cantidad de mentores que tenemos, que podríamos abordar a todos. Esto que yo digo, en el caso de que esto no se puede hacer, por ejemplo, si, no sé, 2000 de ustedes rindieran el challenge y todos pasan, nosotros ahí tenemos que espaciar en el tiempo la situación. Entonces, en relación a eso, nosotros primero rankeamos y a medida que vamos rankeando vamos asignando equipos solamente como un mecanismo para priorizar y tratando de asignar a todos. Ahora, en la fase 2,
veremos, digamos, también en función del ancho de banda que tengamos con respecto a los mentores que ya van a estar comprometidos en la fase 1, que es esta, y que es la prioritaria, y por eso yo les insisto que rindan, y en función de eso se verá y se asignará, digamos. Yamile, sí, adelante. Hola, buenas tardes. Se Buenas me tardes. generó una duda. Sí, Ahorita este Challenger es individual. sí. Ok, porque están con lo de los grupos, entonces Sí. yo me quedo aquí sola, no conozco No, ninguno. Está perfecta tu pregunta, muchas gracias. No, exacto, el challenge es individual y después toda la fase de proyectos es en equipos. Y eso es porque nosotros trabajamos en general en equipos, digamos, ya dentro de un proyecto de software, entonces vamos entrenando eso. Pero sí, el challenge es individual, digamos, un poquito porque tiene que ver con lo que ustedes han ido aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. No, de nada, de nada, de nada. Damián, tu mano quedó levantada, pero no sé si quedó levantada o tenés otra pregunta. Y después está Federico. Federico, ¿querés ir vos? Bueno, prometo que esta ya es la última Ah, consultita. Uy, para que se me olvidó. Uy, déjame que hago memoria porque si no. Sí, Disculpa. no hay problema, exacto. Yo voy respondiendo esta si querés mientras vos te corras. Ángel pregunta Dale, si recomendamos gracias. rendir el challenge por más que no se tengan fe. Sí, por supuesto. A ver, Ángel, sí. Digamos, nosotros, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que nosotros lo revisemos, te demos feedback y digamos, nada, no hay problema, también ahí le bajé. Te demos feedback y digamos, bueno, pensamos que por ahí hay que profundizar algunas cosas. Pero si vos no lo rendís, yo no tengo de qué agarrarme para darte la oportunidad de asignarte un equipo. ¿Me explico? Así que en eso, no es como, qué sé yo, en la facultad que uno, si no está bien para ir a rendir, no va porque te bochan, te bajan el promedio. Acá no hay problema, no pasa nada. Por supuesto, eso no quiere decir que ustedes entreguen un repositorio que esté vacío. Digamos, es una cuestión también de consideración al tiempo que los chicos le van a dedicar a eso, pero hacelo, digamos. Fede, sí, Lucía. ¿volvió? Sí, ya volvió. Y Era porque vos habías mencionado que este Meet se estaba grabando. ¿Sí? Sí. Quería saber a dónde se va a subir, a dónde se va a publicar para poder después repasar por las dudas. Perfecta la pregunta. Yo lo voy a compartir por Discord y se los voy a dejar cargado en el Canvas, las dos cosas. Por ahí, para que quede bien a mano. Dale, muchísimas gracias. Nada. Nicolás, vos habías hablado recién. Sí, cuando publicaste en Discord, estamos haciendo un trabajo grande para incorporar trainee y junior a través de X Academy. Eso es dependiendo cómo esté este challenge. No, eso es después de la fase de proyectos. Nosotros no tenemos, esta fase, este challenge a nosotros nos indica cómo están ustedes para participar en proyectos, si han aprendido lo mínimo y necesario de Academy para que puedan trabajar en ese equipo, ¿no? Que se queden mirando sin poder hacer nada. Una vez que termine esa fase de proyectos, nosotros volvemos a evaluar el challenge, en todo caso como base, y el aprendizaje que hayan hecho en la fase de proyectos, junto con la devolución de desempeño que da el mentor, que es la persona que los va a estar viendo y que los va a estar acompañando, y recién ahí se hace un reporte a la compañía y a las compañías con las que nosotros trabajamos, o sea, tanto Santex, digamos, como algunas empresas del clúster o otros convenios que hicimos también para difundir Academy, y se presentan, como decimos nosotros, esos perfiles para poder ser considerados, digamos, como trainees o como juniors. Lo que yo sí puedo decir, ahora sí, desde mi rol en Santex, es que en la compañía sí se hace un trabajo bastante, digamos, interesante por incorporar ese tipo de perfiles que en general son menos requeridos que perfiles seniors o digamos, de mayor trayectoria por el tipo de proyectos que nosotros tenemos, digamos, dentro de Santex. Pero eso sucede, o sea, esa consideración o ese análisis sucede después de la fase de proyectos, porque ese es el momento en el que nosotros los podemos ver técnicamente, trabajando en un equipo y actitudinalmente.
Entonces eso nos da un pantallazo bastante completo y positivo, digamos, de lo que ustedes han podido hacer. Y nos deja conocerlos mejor y a ustedes les deja poner en práctica lo que van aprendiendo también. Listo, gracias. De nada. Matías, sí. Sí, hola Luz, de vuelta. Te consulto, para terminar de entender, nosotros podemos ir creando ya el repositorio y cuando consideremos que estemos listos, recién ahí se lo compartimos a los mentores, Sí, ¿verdad? sí, exactamente. Sí, sí, sí. Cuando está listo se lo comparten. Claro, Sí. porque había parte de la trazabilidad que iban a hacer, la forma que cometíamos para ver la evolución del proyecto. A ver, ahí, tóngate, Juan, que respondas vos a vos, Sí, Lore. es preferible que que nos agreguen al repo cuando ya lo van a entregar. Igualmente nosotros podemos ver el traceo de commits que ustedes hicieron durante la historia de algún branch, bueno, en GitHub o a través de la consola. Eso lo podemos hacer. Así que directamente cuando ustedes lo vayan a entregar, ahí nos comparten. ¿Por qué no antes? Porque, por ejemplo, si a mí me llega una invitación y yo sé que no lo tengo que ver, ese repositorio, capaz que no acepto la invitación y a los 7 días caduca esa invitación. Entonces, es recomendable que nos compartan el repo cuando ustedes lo vayan a entregar. Claro, por eso nosotros armamos el repo, vamos trabajando como si trabajáramos en un proyecto y cuando consideremos que esté listo para entregar, ahí los compartimos. Exacto. Y al mismo tiempo informamos acá en el formulario. En el formulario. Y tengo una consulta. Yo particularmente, como trabajo para una constructora, esta época es muy complicada, esta época del año, y estoy teniendo problemas para terminar los últimos contenidos y para poder darle tiempo. Entonces yo, también haciendo uso de esto que hacíamos en la Facu, yo puedo hacer una presentación, pero si informarla cuando ya crea que está lo más que puedo llegar para hacer para esta presentación, pero si eventualmente no llego a las consideraciones que hacen para pasar a la etapa sincrónica, yo puedo seguirlo mejorando e informarlo para la próxima apertura. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mi consejo nomás para vos, Mati, es que no dejes de informarlo hasta donde sea que llegues, porque en una de esas por ahí llegás y con eso alcanza, digamos. Pero sí, sí, si no después puedes volver, por supuesto. Dale, listo, muchas gracias. Ya. Mati, creo que esa era la última y a Ángel le respondimos, las del chat le respondimos. ¿Alguna cosa más? Bueno, si no hay más preguntas, por las dudas, Lorena o Tonga, a lo más que quieran aclarar. De mi lado esto va a quedar cargado como les decía, tanto en el Discord como en Canvas. Me parece que todas fueron preguntas súper útiles, tanto desde lo logístico como desde lo técnico, y sigan haciéndolas, digamos. Nosotros tenemos un poco de experiencia ya en esto y sabemos que por ahí muchas veces las preguntas no vienen a tiempo, no se animan, y no hay ningún problema, en serio. Esto es aprendizaje todo el tiempo y para eso estamos. Así que, bueno, ahí dejé también en el chat el link al Discord por las dudas, alguno no lo tenga. Es el mismo espacio en el que estamos, solo que hay un canalcito que dice Challenge, por las dudas, para ir canalizando las preguntas ahí. La ventaja de eso es que por ahí pueden darse soporte entre ustedes, o si son cosas que no se les ocurrieron, las pueden ver, otros también. Y creo que nada más, pero bueno, vamos a estar disponibles nosotros por ahí también para eso, y cualquier cosa nos escriben, digamos. En esto, de vuelta, la recomendación vuelve a ser que traten de subir lo mejor que puedan, ¿no? Y bueno, y en eso recurrir a nosotros si falta algo, si necesitan algo. Digamos. Una cosa quiero repetir, no se compliquen con el tema del CSV y el SQL. Vayan a tener los datos en la base de datos y trabajarlo. Tampoco con el tema de si usamos JLT, Passport o cualquier otra librería, la que les sirva, esa usen. Después se puede mejorar, pero lo ideal es tener algo con el cual trabajar. Totalmente.
Totalmente. Bueno, no sé, Gasti, vos si querés agregar algo más, si no vamos cerrando. No, de mi lado, nada, Lu. Gracias. Perfecto, buenísimo. Bueno, no, de nada, no, al contrario, gracias por el feedback. Bueno, vamos a ir cerrando entonces y queda esto grabado por cualquier cosa. Y bueno, muchas gracias por sumarse y por las buenas preguntas. Y bueno, aprovechense entre ustedes y a nosotros también, por supuesto. Bueno, Muchas gracias. Gracias. tan lindo el martes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, adiós.